Hola chiquillos, ¿cómo están? Hello, buenas tardes. Gracias por estar acá. De verdad, siempre lo menciono cuando ingreso, que eh, poder ingresar y ver que hay gente que está conectada, ya están los me gusta, de verdad es increíble. ¿Cómo estáis, Rubén? ¿Todo bien? Hey, Marius, hello. ¿Quién más está conectado por acá? Ale Ortiz. Presente, profe, saludos por toda la familia del Jailbreak. Así es, aquí estamos como cada semana, 72 semanas consecutivas. Increíble cómo pasa el tiempo. ¿Qué es lo que decimos? Que siempre tengo que hacer hasta lo imposible para poder estar presente. Mi trabajo me lo impide poder verlo. Pero vale la pena arriesgarse con tal de estar en la clase del Jailbreak Game Moque. Gracias por estar acá. ¿Qué pasa, Fabio Rafael, desde Colombia? Está también Martin, hello. Marlon Valladares, esperando la clase online del profe, el mejor youtuber. Gracias, Marlon, por tus palabras, que estoy bien. De verdad, eres uno de los mejores también. Hey, Jonathan, presente. Aquí estamos al pie del cañón nuevamente en la clase semana 72, apoyándolo y esperando las novedades de esta semana. Aquí estamos, Panda Gaming, ya iniciamos. ¿Cómo estáis, Fabio? Ya veréis el podcast de mañana. Sí, el podcast de mañana está grabado, obviamente, el día de ayer lo terminamos. Es el podcast número 72 también, así que todavía no lo edito, pero usualmente los viernes se graba y hay unas preguntas muy buenas, unas respuestas que pues, de verdad uno dice, ¿qué pasa acá JL Ra desde México? Hola, profe, desde Temuco, ¿cómo estáis, Daniel Leñam? Debe estar re frío en Temuco, loco. Hey, Fernando, ¿cómo estáis? Bien, acá en familia, recién comimos un asadito de vacuno muy rico, que es lo que dice que al nitrógeno, ya era hora, así es, empezando la hora, 3 de la tarde en punto en Chile, bueno, distintos horarios alrededor del mundo, gracias porque en realidad son muchos países que están conectados, 72 semanas efectivamente, merece la pena estar en la clase del Yelbeck, gracias Marius, que es lo que dice Omar Alias, buenas tardes profe, saludos desde Argentina, hey, está frío acá, Sudamérica, ¿no? Estamos en pleno invierno, la mitad del invierno parece, así que saludos hasta New York también para Panda Gaming. Me imagino que hemisferio norte, lo que es calor, Europa también, están en esas. Pero por supuesto, Ma 4 Team, ¿será Martín? Saludos también para ti. Rubanos con suscriptores, así es, Ali Ortiz. El podcast de mañana es con suscriptores, son dos suscriptores de España. Uno no deja de sorprenderse, digo, porque a veces uno los contacta, los veo y digo, ya, a ver cómo van a estar los suscriptores esta semana. Y el día de ayer me volaron la cabeza, tengo que decirlo, fue, pero buenísimo. O sea, gente que sabe muchísimo, que tiene bastante opinión. Y el podcast sin editar eran 32 minutos, creo. 30, algo así. 30, 32. Y hoy día me tengo que poner a editar, a hacer todos los cortes necesarios para que quede menos de 30 minutos, si no, que quede como quede nomás, pero ahí le vamos a dar. Osvaldo Avendaño, ¿cómo está ahí? Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, allí en México. México, que enorme, ¿eh? Muchísimas ciudades. Oscar Javier, ¿cómo estáis desde Costa Rica? También para Rain. Ah, buen nombre, ¿eh? Rain, saludos hasta Ecuador también para ti. Desde Cuba también para Eliezer González. ¿Sale o no sale el Yellow? Me pregunta Justice Gamer. No, Justice Maker. Ahí sí. Obvio que sale, pues. Si el mundo del Jailbreak queda así. Saludos, profe, desde el sur de Chile. También para ti, Emanuel. Gracias por estar acá. Marcos FF desde la República Dominicana presente. Leo Campuzano también. Y Moisés Abreu. Wow, salió tres chats ahí, tres mensajes seguidos desde RD. ¿Cómo estáis, Santiago Caro? Gusto verte acá. Finalmente me avisó YouTube. ¿Viste? Androtech. Saludos desde México, me llamo Javier. Dale, Javier. Me imagino que tienes como un servicio técnico, ¿no? Me da la impresión por tu nombre, Androtech Serv. Así que dime qué ciudad eres para que la gente vaya para allá, pues. Kelvin Colón, un saludo caluroso. Gracias por ese caluroso porque hace frío acá. De hecho, estaba recién sin esta chaleco, le llamamos nosotros. Esto azul, no sé qué nombre le dirán en su país. Imagino que debe tener varios nombres. Pero ya somos más de 80 personas. Gracias, chiquillos. Hey Diego, hello. Hey Junior, acá está Junior de la tecnología del Jailbreak iOS. Junior, ahí te voy a estar hablando por WhatsApp, atento, ya tú sabes. Profe, aquí estoy tomando sopa de marisco y viendo. Oh, una sopa de marisco, qué rico, loco. ¿Sabes lo que me gusta de las sopas de los mariscos? Pero prepararla, ponte tú hoy día sábado y comerla también el domingo.
Uy, al otro día esa sopa, pero qué deliciosa. Hay comidas que son así, ¿no? Como que, bueno, según mi gusto, al otro día saben más ricas. Entonces, uff, y aparte le puede echar una crema. Oh, ya no hablemos de comida. ¿Alguna novedad, Justin Gamer? En realidad, desde lo que ocurrió, creo que el lunes o martes, no hemos tenido novedades, pero estamos corriendo contra el tiempo, porque todavía se está firmando iOS 14.7 y la idea es que se pueda lograr. Esta es una pregunta que quiero responder. ¿Para cuándo el tutorial del Apple TV? Espero hacer... oh, lo que pasa es que cometí un error con empresas que me contactan. Creo que lo mencioné la semana pasada. Dije, como me voy a ir una semana fuera, la semana de vacaciones que ya pasó, dije, voy a dejar grabados puros videos patrocinados y esa semana, como iba a estar floja probablemente, iba a tirar puros patrocinados. Y resulta que no pude grabar, los planes no salieron como yo lo quería y a todas estas empresas les dije que sí. Por eso salieron dos videos patrocinados jueves y viernes. Ey, pero el viernes ni hablar. iMazing. Otra vez iMazing. No sé si voy a hacer otra colaboración con iMazing, porque ya el programa creo que lo revisé completo. Ya está todo lo principal. Están las copias de seguridad, están las restauraciones y ahora está todo lo que es la gestión de las aplicaciones. Entonces, no sé qué otra cosa más mostrar de iMazing. No sé si van a venir nuevos tutoriales, a no ser que a futuro me paguen como lo hacen otras empresas que te dicen, oye, vuelve a hacer un video de esto. Quizás, quién sabe, pero tenemos licencias de iMazing que para mí pero es una bestia de programa, es el mejor. Sin duda, hasta nunca, ¿cómo se llama? iTunes. El jailbreak será hasta 14.6 o 14.7. En el minuto 30 vamos a responder eso. Jeffrey desbloqueo. Sigamos acá. Profe, saludos desde Guatemala también para ti. Werner Rubén. Profe, saludos desde Perú. Yo tengo mi servicio técnico y siempre veo sus directos. Dejo lo que estoy haciendo, cierro el local. ¿Cómo te vas a poner a cerrar el local? No, con nunca tanto, por otro gamer. ¿Pero de dónde eres, Porotex? ¿De qué ciudad de Perú? Para que la gente también vaya a los servicios técnicos de gente eh, que le gusta la tecnología. Y a veces es difícil encontrar un servicio técnico que sean honestos. Ahí está Porotex, desde Huacho. Así si es que viven allí, ya saben dónde ir. Muy buenas, profe, aquí estamos. Gracias, Mario. Gracias, Mario, por todo tu apoyo también en las redes. Siempre está Marius Tech, está Jonathan de México, está Ale Ortiz también siempre apoyando ahí en las redes. Alfredo Muñoz también, personas que siempre están ahí presentes. Gracias, en verdad. A veces digo, no necesito, no merezco, no necesito, no merezco, eh, pero lo quieren hacer igual. Así que con la mano en el corazón, muchas gracias. Un abrazo desde RD también para Jay Abreu. ¿Cómo estáis, José Luis Flores? ¿Todo bien? Eh, Está también Gaming Coqui, saludos también para ti. Desde Lima, Guacho. Ya, en Lima, en Capital. Profe, ¿saldrá Jailbreak según su experiencia? Obviamente, desde Florida. Claro que sí, Reyes Cisneros. Claro que va a haber Jailbreak, así es el mundo. Hey, somos 100 personas y 30 likes. Yo creo que podemos aumentar los me gusta. O sea, si están acá, creo que es porque les gusta. Si no, ¿por qué lo hacen? Hay personas que no les gusta el contenido y están suscritos. Entonces, si a ti no te gusta un contenido, no te suscribas. Si a ti no te gusta un contenido, no lo sigas. Es como sencillo. O sea, ¿para qué calentarse la cabeza y perder tiempo? Vive tranquila tu vida nada más. Obviamente uno se suscribe y sigue las cosas que le gustan. Si a ti no lo haces, entonces, o sea, si lo estás haciendo, eres un masoquista. ¿Para qué más? ¿Qué es lo que hice Camilo Valdivieso? Me compré un MacBook M1, un MacBook Air, nueva de paquete, instalé Monterrey, la beta y la conecto a la batería y después de una hora se carga siempre con el mismo porcentaje. ¿Será por la beta? Uy, está complicado eso. Bueno, me imagino que estaba ocupando el cargador original, Camilo. En ese caso, si lo estás haciendo así, no es normal. Hay veces que eso pasa con los teléfonos. Puede que sea la beta. Bueno, lo que puedes hacer, como estás probando la beta, puedes reportar a Apple, estoy probando la beta, tengo este computador y estoy teniendo este problema. Entonces, a lo mejor ellos pueden solucionarlo con una próxima actualización en caso que sea la beta. El problema con macOS es que no puedo bajar de versión de iOS.
Por ejemplo, hoy día tú puedes bajar de 14.7.1 a 14.7 con iTunes sin formatear el dispositivo y puedes bajar de versión. En cambio, cuando es un Mac, la única forma de bajar es formateando. Y nadie quiere formatear para ver si realmente el problema, Camilo, es de la beta o no. Pero como la Mac está nueva, Camilo, yo lo que haría, solo porque la Mac está nueva, yo bajo a Big Sur. Lo bajaría solamente para probar porque está nueva. Entonces, si hay que cambiarla porque trae un problema en la batería, nada que hacer. Hey, Gonzalo Humá, ¿cómo estás? Saludos desde Quique, desde la sanguchería Los Flores, ya tú sabes. Hey, yo fui testigo, por ejemplo, recién estábamos hablando de unos servicios técnicos que todavía no tengo el privilegio de conocer, pero de la sanguchería Los Flores ahí de Iquique, por favor vayan porque, wow, a mí me encantan los sándwiches, son muy buenos. Así que Camilo, respalda todo, copia de seguridad porque va a formatear, bájalo por favor y si ya se solucionó, mejor ahí decides tú, po. Subo y ya sé que voy a tener este problema en la beta o me quedo en Big Sur. Ya, total, ¿cuándo debiese salir? Debiese salir ahora en septiembre y octubre, ¿no? Por eso, no sé qué tantas... Yo de hecho todavía estoy en Catalina. Yo por mí no actualizaría mi computador. Bueno, ahora no estoy con mi computador. Mi computador está en Iquique. Lo tuve que dejar en otra ciudad, lo están arreglando. Este lunes me tengo que comunicar con ellos para ver qué novedades hay. Así que quiero ver ahí qué pasa. ¿Ya? ¿Qué más? Espérate, me había respondido Ale Ortiz. ¿Dónde está Ale, 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 Ale? Vi tu comentario por ahí, no alcancé a leerlo. Eh... Oh, se me perdió otro comentario, Ale. ¿Qué es lo que dice Santiago? Por fin logré hacer el jailbreak con Odyssey, pero el error de WhatsApp sigue. No puedo enviar fotos ni stickers, chuta. ¿No? ¿Y probaste borrar todo con 3U-Tools? Formatear con 3U-Tools, está el tutorial en la descripción, lo subes de iOS y luego de formatear, haces el jailbreak y después le pones tu copia de seguridad. Ahí encontré tu comentario, vale. No hay nada por agradecer, profe, una forma de apoyarlo, una devolución a todo lo que difunde. Por cierto, es a pulmón. Gracias, Ale. ¿Qué es lo que dice Jonathan? Ángel, le está respondiendo Ángel Sebastián. Gracias, Jonathan, por estar respondiendo a otros también, por la ayuda que se dan entre ustedes en el chat. ¿Qué es lo que dice Wada? Wada, mi nombrecito. Profe, siempre presente. Estoy en 13.5.1 y llegué a actualizar a 14.5.1 acá esperando el gran Uncover, aunque el checkrun es bueno. Me gusta más el Uncover. Sí, espera nada más el Uncover, por lo menos si ya tienes checkrun y lo puedes disfrutar. No sé, si tengo un jailbreak, pero yo lo haría igual. Hace poco hice el jailbreak en 14.7.1, pero ahora ya no puedo, se me queda trabado el checkrain. Bueno, ocupa la última versión de checkrain, ocupa siempre la última actualización y si no ocurre, eh, churra, siempre está el plan Z, ¿no? Que está en la descripción, que es formatear el teléfono, algo se dañó porque tengo que borrar checkrain y la única forma de borrar checkrain es hacer el jailbreak de checkrain. Ahora, si lo hacías, por ejemplo, desde un pendrive, a lo mejor formatea el pendrive y vuelve a crearlo con otra imagen, algo así, ¿ya? Antes de meterme con el formateo. ¿Qué es lo que dice Gaming? Gaming Cookie, es una lástima no poder usar el Touch ID con CheckRain. Para eso, Gaming, tiene que aparecer otra vulnerabilidad. Tiene que aparecer otro exploit que lo consiga. De hecho, vamos a ver qué hizo Apple con iOS 15. ¿Con qué nos va a sorprender Apple ahora en iOS 15? ¿Qué es lo que dice Jonathan? Nada que agradecer, profe. La verdad nos gusta el contenido. Es una persona muy fiable y real con lo que promete. Vale la pena ser el seguidor de su canal. Con eso podemos hacer. Con eso, ¿qué podemos hacer? Queremos, para poder como devolver la mano, está bien. Me pregunta Jorge Luis Flores, ¿cuánto está un MacBook Air en Chile, una M1? Me contaron que está más barato en Chile, confirma, profe. Ay, pero no sé, en realidad. Está a 1 millón de pesos chilenos. Creo que a eso estaba, a 1 millón. 1 millón son 700.000, son $1.000, 300, son como unos $1.400. 1.500, déjalo en 1.500. Eso sale. ¿Qué es lo que pasa de Jaime Fan? Profe, estoy en 14.2, subo a la beta, quédate. No. Pero depende del dispositivo que tengas. Jaime Fan, porque Jaime Fan dice que él está en 14.2, quiere subir a la beta de iOS 15,
pero que tiene guardados los SSH, pero recuerda que para usar los SSH tienes que tener jailbreak. Entonces lo que tendrías que hacer en tu caso, si estás en 14.2, vas a tener que subir a la beta de que hoy día es la beta 4, ¿cierto? Luego, si quieres usar los SSH, tienes que bajar a 14.7 o punto 7 o punto 1, cualquiera de las dos. Supongamos que ya se dejó de firmar punto 7 y ya está punto 1. Acá tienes que hacer el jailbreak, ¿de acuerdo? Y después de hacer el jailbreak vas a poder bajar, ¿de acuerdo? Pero para usar los SSH necesitas sí o sí el jailbreak. ¿Quiénes son los que tienen jailbreak en 14.7.1? Bueno, es Checkra1, desde el iPhone 5, no, 5S hasta el 12. Desde el iPhone 10 hacia abajo, todos los que soportan iOS 14. ¿Qué es lo que pasa acá? Tengo un 13 Pro Max. Un 13 Pro Max, me imagino que dijiste una A13, un dispositivo A13, entonces no te sirve, no podrás hacerlo. Eh, Desbloqueando el operador mediante jailbreak, es que no tengo ningún teléfono bloqueado con operador. En Chile hay una ley que dice que todos los dispositivos se tienen que vender desbloqueados para cualquier compañía. Es una ley que se llama la Ley de Portabilidad Numérica, que trae varios puntos, que es una ley muy buena, tengo que admitirlo. Imagínate, todos los teléfonos vienen desbloqueados, cualquiera que compras en Chile. Bueno, le subieron el precio también, pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo un iPad en 14.6, probé el método de, ¿qué es lo que dice acá? Me dicen que ya está parchado FRP file. Ay, no sé lo que es. ¿Qué es lo que dice Fernando? No entiendo por qué subir a betas y perder el jailbreak. Pero es que no lo perdería. O sea, estaba hablando Fernando si es que tiene, o sea, elígelo, hazlo, si es que tienes un iPhone, no sé, pues del 10 para abajo y tienes tiempo, porque subir y acá restaurar ya es una hora. Luego bajar, Fit to Restore, otra hora podría decirse. O 2 horas, como 2 horas, copias de seguridad, hacer el jailbreak, instalar todo. Si hay tiempo y vida y ganas, y los tutoriales, bueno, están en la descripción, ahí los puedes hacer, no hay problema. ¿Puedo hacer downgrade de 14? Estoy en 15.5? Lord, sí. De hecho, si tendrías que estar bajando. Si estás en 15.0, lo que tendrías que estar haciendo es bajar lo antes posible a 14.7, mientras punto 7 se sigue firmando. Ya, hacerlo lo antes posible. Profe, yo tengo mi XR en 14.4.2. ¿Qué me recomienda? Quedarte ahí nomás, Panda Gaming. Saludo para Marco Garita también. Gracias por estar acá. Somos 110 personas, 50 likes. Gracias, chiquillos. Gracias. De verdad que es la gasolina. Me sirve mucho hacer estas transmisiones, ver sus comentarios. Gracias. Siento que vale la pena hacer este trabajo por ustedes. De hecho, anoche grabé un video y quedó publicado, o sea, no quedó publicado, quedó ahí listo, que uno de los patrocinados que les contaba recién. Bueno, parece que no les terminé de contar la historia. Bueno, le dije que sí a muchas empresas, como a 10. Y me están ahora, pero matando a correo electrónico. Ya pues mi video, ya pues mi video. Y creo que el lunes me voy a poner a... No le he respondido. Si les cometí un error, le dije a varios que sí, tu video va a salir, dame tiempo nada más. Así que se vienen semanas en las cuales usualmente hay un video patrocinado a la semana. Creo que esta semana hubo dos, la anterior no hubo ningún patrocinado y la otra sí, y no hubo ningún patrocinado porque organicé mal mi tiempo. Uno también se equivoca. Hay días que son más buenos que otros, tengo que admitirlo. Hay días que uno anda más asertivo que otros y tengo que cumplirle a esta gente. Ah, y por eso el tutorial, pues, de, ¿cómo se llama? Del jailbreak del Apple TV, que tengo que hacerlo. Ahora, si muestro el jailbreak del Apple TV, va a ser un jailbreak, va a ser el jailbreak nada más, a lo mejor ya ahí se instaló la aplicación y ahí queda. No voy a mostrar, y mira, acá tú puedes ver series, estáis loco, ahí el video, pum, me lo botan, strike de una. Y hay gente que tiene los videos ahí guardaditos para mandar a hacer el strike, así que preferible que no. ¿De acuerdo? Va a ser como el tutorial y ahí quedó y nada más. Es como con los tutoriales que yo hago yo, pues, ¿o no? Salió el jailbreak, instalo Cylinder y ahí está el jailbreak. Pero no te voy a mostrar cómo entrar, no sé, a MindRepo, Hack Your iPhone. No, pues loco, ¿para qué? ¿Para qué? Haga un Discord para los videos prohibidos. Es que videos prohibidos, Jaime, está lleno en YouTube. Simplemente yo no me voy a meter en esa área. ¿Ya?
A ver, Fernando, el comentario fue porque la gente que sube a betas se queja de errores porque están en beta. Ah, ya. No, pero esta persona que quería subir a... No, era simplemente por... eh, ¿cómo se llama? Por probar nada más. Era eso. Y también lo otro que hay que ver, Fernando, es que creo que los suscriptores de este canal, de nuestro mundillo, de esa esfera que somos nosotros, creo que no tienen por qué subir a las betas y estar reportando errores necesariamente de manera obligatoria, porque somos los que queremos sacarle el jugo a nuestros dispositivos, pues Fernando. Somos los que tenemos que tener una llamada y me pongo a hablar y de repente digo, ah, ¿por qué no habla? Pero bueno, respondemos por acá, es por donde estamos ahora. Somos gente que queremos ver cosas nuevas en nuestro dispositivo, somos gente que nos gusta jugar en nuestro dispositivo. No somos las demás personas que el común de los mortales, no sé, porque prueban las betas, pero nosotros queremos sacarle el jugo. Entonces, decirle a la gente que nos sigue que no lo hagan, anda, o sea, si quiere ir a jugar, ¿qué le voy a hacer? Pues sí, así es la gente, así es la gente. Le gusta probar las betas y si quieren ver cosas nuevas en su teléfono antes que otras personas, pueden hacerlo. Lo de reportar los errores, obviamente está la aplicación ahí del feedback para que lo hagan, pero y si no lo hacen y quieren volver, al menos ya están los consejos de cómo hacerlo. El jailbreak de Apple TV es para Windows, no Griso, solamente macOS. Perdón. Profe, me gustan mucho sus videos, lo explica muy bien. Hey, Supercraft, gracias por aquello. Hará el tutorial de PoHub Launcher. ¿Pero cuál era ese, Rubén? Dímelo después por WhatsApp, no me acuerdo de ese. ¿Qué es lo que dice acá? Marco, estoy en 14.3 a disfrutar, pues yo también, uy, también no me he cambiado, loco. No me he cambiado de Ancover, todavía estoy con Ancover estos días. Se me ha pasado, tengo que volver a Taurino a la 104. Sí, yo también estoy sin problemas con Ancover en la 620. Bueno, estaba usando Installer nomás. ¿Qué le voy a hacer? A Cilio también lo puedo instalar, pero no es la última versión que uno encuentra con Taurin. Eso tendría que cambiarlo el equipo de Coolstar. Tendría que dejarnos ocupar aquello. Profe, actualiza el tutorial de los SHSH. ¿Cuál en particular? ¿Por qué actualizar? Están en la descripción para todos los equipos. Hey, minuto 30, nos vamos con la explicación, con la clase, ya tú sabes. A mí Ancover me manda Respring. Qué raro que sea Respring. Por lo general es muy raro que un jailbreak te mande un Respring. Tiene que ser algún tweak o otros tweaks que generan conflictos entre sí. No sé, pues si tienes un tweak que modifica la barra de estado y otro tweak que le cambia los colores a la barra de estado y otro tweak que oculta elementos de la barra de estado, tienes como muchos tweaks en el mismo sector, puede que te mande allí a un error. Así que de Jaime Fan, profe, para que se tome una bebida. Hey, gracias por la donación. Te pasaste. Una bebida, recién estábamos. En Chile le llamamos bebida a las gaseosas, ¿ya? Y hay una que me gusta a mí, bueno, la Coca-Cola, pero tomo Coca-Cola cero. Estamos muy gordos, loco. Esta pandemia me he relajado en ese sentido. Hambre no hace. ¿Qué es lo que dice Allen Espinal? Ah, me dice, profe, cuando sale la actualización de Ancover de 14.3 hacia adelante, puf, es una excelente pregunta y no tengo la respuesta. Esperemos que pronto nada más. Las fechas siempre es muy difícil saber las fechas. Lo bueno es que por lo general nos sorprenden y si están en las versiones que son las adecuadas ya no hay que moverse. Ya tienen el premio ahí. Ya va a llegar. Profe, bendiciones desde Ciudad de México. Me conecté de las noticias del jailbreak, tengo un 12 Pro en 14.4, quédate ahí, sí, y tendrás jailbreak por supuesto. Profe, excelentes videos, gracias Osvaldo Avendaño Ruiz, un saludo para ti. ¿Qué es lo que dice acá Fernando Barriga? Profe, hice el jailbreak en 12.5.4, ay hombre, y a veces reinicio mi teléfono y tengo que volver a entrar a Ancover para volver a hacer... Es que lo que pasa, Fernando, es absolutamente normal, ¿ya? Y ocurre porque el jailbreak que tienes no es Untether, como esos de la vieja escuela, que eran los mejores, ¿no? Que apagabas el dispositivo, lo encendías y seguías con jailbreak. Este no. Lo apagas o se reinicia y hay que hacer el jailbreak otra vez para que todo vuelva a funcionar allí de manera normal. ¿El nuevo jailbreak va a funcionar en iPhone X con Uncover? Sí. De hecho, el nuevo jailbreak le daría le regresaría, no le regresaría. Va a permitir ocupar el Face ID en el iPhone 10 y el Touch ID en el iPhone 8. De hecho, el otro día una persona me preguntaba qué va a estar pasando ¿cómo se llama? Con si otros dispositivos también van a perder el Face ID y la respuesta es no. Solamente ocurre con CheckRain.
¿Qué piensa del jailbreak de Pangu en iOS 15? Bueno, Jaime, tengo un video ya preparado para aquello, tengo el libreto listo. Va a venir ya mi opinión, ¿de acuerdo? Pero me parece genial. Esa gente es un genio. La evolución que han tenido. De hecho, algo mencionamos en el podcast de mañana. Recuerda ahí que el podcast ya está grabado con dos españoles, con dos suscriptores. Y algo se mencionó ahí, pero esa gente son unos genios, se pasan en verdad. Es fabuloso en realidad cómo lo hacen. Todo bien, Marius Tech. Todo bien, todo bien. Está ahí en el trabajo, ¿cierto? Y cuidado nada más. Puedes ver la repetición después. Ahí ves 14.7, ¿cómo anda de estabilidad? Si alguien está en punto 7, que responda. Yo estoy acá en punto 3. ¿Cómo está Iberton? Francisco Pérez, hello. ¿Qué pasó por acá? Profe, ¿qué es lo que dice Sirius? ¿Qué opinas sobre lo que se dijo el equipo de Taurín en Twitter? Ay, me pillaste. ¿Qué pasó con el equipo de Taurín? Que alguien me cuente. ¿Qué jailbreak será el que permite usar el Touch ID? Todos. El único que pierde el jailbreak es el iPhone 8 y 8 Plus con Checkra1. Nadie más. Todo el resto funciona normal. No sé qué pasó con. ¿Qué es lo que dice Wada? A ver, profe, una pregunta. ¿Y ese jailbreak del Safari va a permitir ocupar? Sí, Face ID, Touch ID, todo normal. Saludos también para Dalky Martínez. Gracias por estar acá. 5 minutos y empieza la explicación. Así es. Rubano dice que está en punto 7 con Checkra1, iPhone 8 de prueba. Está bastante bien. Gracias, Rubano, por la experiencia. Profe, ¿cómo se hace para la seguridad? No tengo seguridad en el 8 Plus. Hay un tweet que se llama BioProtect. Está el tutorial en la descripción. Se llama Bio, de los sensores biométricos, que es el Touch ID, el Face ID, y Protect de Protection, de protección o de proteger. ¿Ya? BioProtect. Está el tutorial en la descripción y por lo menos ahí el iPhone 8 cuando pierde el Touch ID, ahí está, BioProtect. O si tienen el iPhone 10 y pierde el Face ID, BioProtect. Gracias, Juan, de nada. Hola, profe, ya llegué. Gracias, Amaro, por estar acá. Hey, sí hay un canal secundario, como dice Fernando. Vayan a ver al canal secundario. Ya empecé a subir videos, solamente que no los he publicado. Están ahí guardaditos. Cuando pase algo, está todo listo al otro lado. Profe, un tweet para ver películas. Ay, rayos. Visa y Mastercard. ¿Qué es lo que dice José Luis Monteón? Profe, necesito hacer una transferencia y la aplicación de Santander no funciona. El otro día yo estaba ocupando Fly Jailbreak y no me salió y no me dejó ocupar la aplicación de Santander. ¿Por qué el título está mal escrito? ¿En qué me equivoqué, Amaro? A ver, se me pasó una letra. Así espero, a ver, así, ahí está, así espero el nuevo. Gracias, ahí lo acabo de corregir. De la repo de tu banco, de la repo de tu billetera. Esa es la fuente, tu billetera, tu trabajo. Eh, no es que Twix para ver películas gratis, hay aplicaciones también que lo hacen, pero esos videos es directo al strike, es directo a ser tumbado ese video, está condenado a la denuncia. Ah, ya, entonces Iberton dice High Jailbreak y me dejó de funcionar Fly Jailbreak, simplemente no corría. Y hay que ponerse a probar, lamentablemente es eso. Entonces dejé de ocupar Fly Jailbreak. Creo que ahora, ¿con cuál me funcionó? Si no me equivoco, creo que fue con Choicy, ¿ya? O con Shadow, o con uno de esos dos, no recuerdo ahora en realidad. Pero yo tengo una lista de reproducción en este canal donde muestro cómo hacerlo y el consejo al final es, no existe el tweak mejor que el resto. Ya, lo que hay que estar haciendo es como que instalar uno y ponerse a probar. Ah, pero qué lata, qué flojera tener que hacerlo, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Nos quedan 40 segundos y nos vamos con la clase. Una pregunta, siempre que hago jailbreak con Checknix me sale el error de la no file system. Yo creo que ahí Checknix no debiese darte error. Quizá a lo mejor como lo estás creando cómo estás creando el pendrive para hacerlo. Yo tengo un tutorial de cómo hacer checkra1 con 3U-Tools. 3U-Tools también te permite, 3U-Tools es bacán, te permite hacer el pendrive también para hacer el jailbreak. ¿Ya? Shadow es muy bueno y recomendado, está en la lista de su reproducción. Es que depende del país, me da la impresión como que depende del país que tú eres, Jonathan. Es como que el tweet que tienes que ocupar para hacer el bypass del jailbreak. 14.3, sigo, profe, dale, Checo Andy, no te muevas.
Hey, minuto 30. Ok, vamos a ocultar el chat. No estoy viendo ningún mensaje, no me escriban. Ok. Esta semana fue bien, los primeros días sobre todo, lunes y martes fue como lo principal, bien convulsionado, porque ocurrió algo que hay que admitir que yo no me lo esperaba. Creo que nadie se lo esperaba para variar. Lo primero, Apple liberó iOS 14.7.1 y ya con eso fue una sorpresa. Hace una semana había liberado 14.7 y después 7.1. Hello. Claro, vimos el contenido de seguridad, era un exploit que, mejor dicho, una vulnerabilidad, una falla dentro de su sistema, un error que permite crear una aplicación que puede ejecutar un código arbitrario para obtener los privilegios del núcleo, del kernel, en fin. Y después empezaron a ocurrir varias personas a mostrar que ellos también ya estaban en conocimiento de esta vulnerabilidad y liberaron como una parte, uf, yo tengo esto, yo tengo esto otro, yo tengo esto otro que era más grande. Y de inmediato saltaron las alarmas porque surge incluso la compatibilidad en iOS 14.7. Y resulta que hice el video. Y claro, cuando uno hace el video, como lo he explicado en otras oportunidades, uno graba con la información que llega hasta el momento y la comparte. Y luego pasaron las horas y empezó a aparecer más información. Por eso el otro día hice una transmisión en directo que también les recomiendo que la vayan a ver. Dura también una hora como estas transmisiones. Y hay que verla también desde el minuto 30 que viene toda la explicación. Explicación que también voy a volver a repetir ahora, pero obviamente un poco más resumido porque la idea es no repetir el directo del otro día, sino que contarles cómo lo estoy haciendo yo, con todos los dispositivos que son compatibles con iOS 14. Porque tengo otros que no son compatibles con iOS 14. Tengo una joyita, el otro día se las mostré, creo, ¿no? Un amigo mío que se llama Marcelo de Quique tenía un iPod Touch, este es de cuarta generación, mira esa curva, loco. Mira esto. Ah, me puse a juntar dispositivos que eran antiguos. Creo que le queda un poco de batería, ¿no? A ver, mira, todavía le queda un poquito de batería. Entonces, eh, hay dispositivos que tengo que son compatibles obviamente con iOS 14 y este no, este llegó hasta iOS 6.1.6. Se quedó ahí nada más. ¿De acuerdo? Así que esperemos a que encienda. De hecho, me gustó porque cuando lo restauré, salió como una animación de la manzana, así, ¡bum! Como que se encendió. Ahí se apagó. Ya se terminó de descargar. No llegó más, ya viste ahí, me está pidiendo cárgame. Bueno, tuvimos por lo menos parte de lo que fue el buteo, parte del encendido. Tengo ahí de hecho, con Matías de Argentina pudimos hacer la gestión para que llegara un iPhone 1, el primero, el iPhone 2G, ya está en Chile ya, lo tiene otra persona que yo estimo pero muchísimo, se llama David de Santiago, él tiene mi teléfono ahí guardado, toda mi confianza con David, nos hemos apoyado y él me ha ayudado muchísimas veces, así que David, gracias en verdad. Y se vendría el iPhone 1. Me puse a hablar de otras cuestiones que nada que ver, pero en fin. Es que les dije que todos los dispositivos míos, pero tengo unos que no son compatibles con iOS 14, pero resulta que los que sí son compatibles, obviamente está la duda de qué va a estar pasando. Así que voy a repetir a continuación lo que mencioné en el directo pasado y luego le cuento de mi dispositivo. La cosa es bien simple. Esta liberación que se realizó ahora, la única forma de estarla explotando es a través de lo que se llama el web content, ¿de acuerdo? Y ya cuando te ocupan la palabra web, ¿cierto? Ya tú sabes de inmediato que está ligado con, en términos bien simples, con Safari, ¿ya? Y esta vulnerabilidad del web content es compatible con iOS 14.7, 14.6, 14.5.1, 14.5, 14.4.2, 14.4.1, 14.4 y de ahí para abajo también. Chuta, coloqué punto 3, perdón. Ahí está, déjeme marcar un poquito más los puntos. Entonces, compatible con todas las versiones que hoy día no tienen jailbreak. Por eso, como es compatible con iOS 14.7, si es que hay alguien que está, y lo he dicho toda la semana, en alguna beta de iOS 15 o en 14.7.1 tienen que bajar a 14.7. ¿De acuerdo? Tienen que bajar a 14.7 y el tutorial está en la descripción. Tienen que hacer eso cuanto antes. Todo el resto, si tú estás en cualquiera de estas versiones de iOS,
¿ya? O incluso inferiores de 14.3 hacia abajo con jailbreak, nadie tiene que moverse de donde está. Los únicos que se tienen que mover son los de 14.7.1. Todos tienen que quedarse donde están. De hecho, eso es parte de lo que yo estoy haciendo con mis dispositivos. No me estoy moviendo de ninguno. Entonces, esta vulnerabilidad que se tiene, la que fue reportada, que fue parcheada por Apple, esta falla de seguridad, lo vamos a llamar así, la única forma de estarla llevando a cabo adelante es a través del WebKit, que es otro sector de iOS. Es increíble, al final uno piensa, uno ve Safari como una aplicación nada más, pero en realidad hay muchas cosas ahí detrás. Es solamente con el WebKit. Entonces se necesita como de otra falla para poder estarla implementando. ¿Ya? Y WebKit ya es Safari, es lo que hemos hablado durante todo este tiempo como el jailbreak a través de Safari. Y tenemos acá, pero la de WebKit, lo que se sabe hasta ahora del WebKit es que es compatible en iOS 14.6, 14.5.1 y en iOS 14.5. Entonces, lo que les explicaba yo el otro día es como que si estas versiones de iOS hicieron match acá. De hecho, churra, me corrí, perdón. Parece que lo coloqué muy arriba, muy abajo. Ahí está, listo. Entonces, como que estas versiones son como las candidatas a que con esta vulnerabilidad se pueda estar obteniendo un jailbreak. De la nada, el 14.6 que dijimos que tanto que había que evitar, de la nada pasó a ser la versión más alta que estaría soportando este exploit cuando se termine de pulir. De hecho, este WebKit ya está disponible, se puede estar, es de código abierto, se puede trabajar con él. La persona que la ha estado trabajando más viene a ser ARPoneage, ya que significa la edad del dominio. ARPoneage, nuestra edad, perdón, nuestra edad del dominio o nuestra era del dominio, nuestra era del control, varias traducciones puede tener. Él lo ha estado trabajando, pero si es que lo van a estar consiguiendo o no, fue parte de la conversación sí que tuvimos con el podcast de mañana, así que atentos. Ahí estuvimos con dos R, con Rubén y Rodrigo, Rubén y Rodrigo de España, uno de Barcelona, Rubén es de Barcelona y Rodrigo de Madrid, así que, y Juan Antonio de Chile, de Arica nomás. Bueno, sigamos acá. Fue parte de la conversación que tuvimos ayer, todo esto que te estoy mostrando ahora, pero con otros detalles, otros puntos de vista, porque yo siempre que tengo un invitado, yo les digo, ustedes no tienen que estar de acuerdo en todo lo que yo digo, o sea, ustedes tienen total libertad para contar su opinión, y si quieren hacer una contrapregunta, etcétera, no sé, estuvo muy bueno ese podcast, loco. Ya, sigamos. Entonces, el Web Content soporta todas estas versiones de iOS y las inferiores, y el WebKit solamente estas por ahora. Entonces la pregunta viene a ser, ¿qué va a pasar con las otras versiones de iOS? Bueno, el mismo ARPoneage dijo que la vulnerabilidad que él tiene del WebKit también se puede estar puliendo para estar llegando finalmente a todo lo que se conoce también como a 14.4.x. También podría llegar a 14.4x. Lo que no se sabe aún, no se tiene registro, o al menos yo no lo he visto, es si es que lo que se tiene del WebKit, que llega hasta 14.6, también soporta 14.7, pero algo se podría estar haciendo. ¿Ya? O sea, con todo esto, chicos, lo increíble es que tendríamos sí o sí, escuchen bien, sí o sí un jailbreak a través de Safari. Es como yo lo veo. Todo tiene que ver con la parte del web. Todo tiene que ver con la parte del navegador y podríamos finalmente tener el ansiado jailbreak desde Safari. Y el jailbreak desde Safari, como mencionábamos hace un rato que alguien preguntaba, es sin computador, es sin instalar un archivo, sin una IPA, y es absolutamente con el Touch ID y con el Face ID. Lo tiene todo, o sea, es espectacular y gratis, gratis. ¿De acuerdo? Por este jailbreak sí no te van a poder cobrar los certificados de desarrollador, no servirían solamente en estas versiones, si es que este jailbreak llega a salir, no servirían en estas versiones, así que está bien bueno ahí como se viene la cosa, ¿ya?
Así que, bueno, esto es el resumen de lo que hablábamos en la transmisión del otro día. Igual les recomiendo que la vayan a ver porque se dieron mucho más detalles profundizando en esa transmisión. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo estoy esperando el jailbreak en mi dispositivo? Bueno, ya hay cosas que ya he mencionado. Lo primero es que no voy a mover de la versión de iOS en la que se encuentran mis dispositivos. No me voy a mover, me voy a quedar ahí simplemente. Y es el consejo que siempre se entrega. De hecho, mientras más baja está la versión de iOS, es mejor. Por eso no quiero que la gente que está en iOS 14.4.x se vaya a sentir mal por este match que acaba de ocurrir porque se puede llegar también ahí. ¿De acuerdo? Y si hay alguien que lo puede estar consiguiendo, bueno, uno ve también las publicaciones que ha hecho Arponage en Twitter. Se dieron cuenta que lo que ellos estaban trabajando al final simplemente quedó en el proyecto Manticore, no quedó en el jailbreak Manticore. Bueno, le pusieron también bien, ellos bien aterrizados, bien conscientes, le pusieron ese nombre del proyecto Manticore porque lo que quieren hacer es un jailbreak que se llame, que tenga ese nombre, pero el jailbreak todavía no ha sido liberado. Ellos mismos confirmaron que se vieron a lo mejor sobrepasados por un tema de tiempo o experiencia en poder estar consiguiendo este jailbreak. Y resulta que si no lo logra Arponage, estarlo bajando a 14.4.1 o a 14.7, hay personas que lo pueden estar consiguiendo. Yo lo mencionaba esta semana, que se me vienen al menos dos a la mente. El primero es un equipo de seguridad informática que se llama el de SecOps, gente muy talentosa en SecOps. Y el segundo que algún día se va a transformar en un investigador de seguridad informática, no tengo ninguna duda, y es Pwn2Own, el líder de Uncover. No tengo ninguna duda que va para allá. Y es decir, que un día Pwn2Own nos va a dejar, así como hace tiempo atrás nos dejó Pangu, y ahora están a otro nivel, pues como que lo que están haciendo ahora es como un juego de niños, podría decir. Ah, voy a hacer un jailbreak, ¿no? Ellos están ya buscando vulnerabilidades a otro nivel, y después ya suben tanto, como Brandon Assad y Apple dice, ¿sabes que tú? Vente a trabajar conmigo. Y está bien, pues es su trabajo, es su vida. A lo mejor a nosotros nos perjudica o nos trunca algunos planes para tener el jailbreak, pero debajo de Pwn2Own viene Arponage, vienen nuevas generaciones que van creciendo y aprendiendo, que van a seguir manteniendo el jailbreak vivo por años, así que tampoco es para sentirse tan mal. Yo lo que he estado haciendo, bueno, volvamos acá con lo de mi dispositivo, ya estoy terminando con esto. Hay algo que yo lo he dicho varias veces en mi canal, y es que cuando comencé a generar este contenido del jailbreak, hubo un contenido que no tenía el tutorial. Y ese famoso tutorial era el que he mencionado otras veces, el de los SHSH. No solo porque subía videos de cómo guardarlos, pero yo veía en los comentarios, probablemente tú lo comentaste en más de una oportunidad, que muestras videos de cómo guardarlos, pero no muestras videos de cómo usarlos. Entonces estaban pendientes los videos de cómo usarlos. Y ya cuando estábamos en iOS 13, creo que en iOS 13, pues el año pasado, llegó un momento en el que dije, bueno, primero el canal el año pasado, el 2020, fue pero un despegue, pero terrible. Y este 2021 no ha parado. Yo te vuelvo a agradecer. Gracias por tu apoyo, en verdad. Gracias, porque eh, a veces uno se queda corto de palabras, no sabe cómo expresar la gratitud que tiene porque ahora tú estás en vivo o estás viendo la repetición. Entonces uno dice, de verdad, gracias. Y entonces dije, ya, como me falta este tutorial de cómo usar los SHSH, eso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando salió iOS 14, no actualicé mi dispositivo. Lo dejé en 13.5 y dije, y lo voy a hacer con mi dispositivo principal. O sea, que la gente vea de que si lo voy a estar ejecutando, el contenido ahí lo voy a tener, ahí lo voy a realizar. Entonces, era un tutorial que se puede encontrar en YouTube en distintos idiomas, pero yo en lo personal dije, yo lo quiero tener también, quiero entregárselos a ustedes. Y resulta que al hacer el tutorial, la primera vez lo hago por Linux, luego lo hago por macOS, luego lo hago en Windows. Los tres tutoriales están en la descripción. Lo encontré de una forma tan sencilla, o sea, uno antes le tenía tanto miedo. De hecho, lo más difícil es guardar los SHSH. Y lo digo en términos irónicos, porque los que ya lo han hecho, los tutoriales están en la descripción, te has dado cuenta que es algo ridículamente fácil. O sea, si yo digo que lo más complejo es guardar los SHSH, el resto es simplemente tomar los SHSH y arrastrarlos a una ventana, arrastrar otro archivo a la ventana, escribir dos, tres líneas
enter, y se acabó. O sea, es realmente sencillo. Y eso es lo que he estado haciendo y eso es lo que quiero estar recomendando en particular. Y quiero explicar brevemente en qué consiste esto de los SHSH porque aún hay personas que no los han guardado por dos motivos. No los han guardado o por una decisión personal. No lo voy a hacer, simplemente dicen decisión personal. Cada uno tendrá sus razones, pero tienes que pensar que si hay mucha gente que te está diciendo guárdalos, por algo será. O sea, si no fuera necesario, si no fuera importante, yo no estaría tomando estos minutos para decírtelo, ni tampoco tendría dedicada una lista de reproducción completa a lo que tiene que ver a las actualizaciones de iOS y a los SHSH. Entonces, por algo es importante que lo puedas estar realizando. Si no, si no fuera importante, no lo hablaría. Ok, ¿cuál es la gracia de los SHSH? Bueno, hoy día, cuando uno ingresa a una fuente tan conocida, por ejemplo, como IPSW, que puede ser .me o .dev, cualquiera de los dos, te van a aparecer dos versiones de iOS que se encuentran con color verde, que son 14.7.1 y que son 14.7. Y luego se encuentran otras versiones de iOS 14 que están allí con color rojo, que son las .6, que son las .5 y que son las .4, ¿cierto? Todas las otras, y bueno, y las .3 también, las .2, etcétera, están todas ahí con color rojo. ¿Qué significa que están con color rojo? Es que Apple en un momento dejó, era la última versión que te permitía instalarla, pero luego fueron apareciendo otras actualizaciones y obviamente como Apple va solucionando varios errores, ellos no quieren que tú instales versiones de iOS que tienen errores. Entonces, las dejan de firmar. ¿Qué significa dejar de firmar? Dejan de autorizar que tú las puedas instalar. No te permiten ya estarlo realizando. Entonces, quedan con color rojo. Ya no las puedes instalar. Entonces, ¿qué es lo que son los SHSH? Que mientras se pueden estar firmando estas versiones de iOS, el SHSH es como el permiso, es como la autorización, es como, bueno, por eso se llama también la firma. Es como que te dicen ya, ¿quieres instalar 14.7 en tu dispositivo? Como 14.7 hoy día se está firmando, tienes la autorización para estarlo instalando. Y uno puede descargar esa autorización. ¿Y cuál es la gracia de esa autorización? Que es un archivo que pesa 30, 50 kilobytes. ¿Qué es lo que pasa con ese archivo? Que es único por cada dispositivo, no te va a servir el de otra persona y solamente los puedes guardar cuando están con color verde. Si ya están con rojo, ya no puedes. Esa autorización que te da Apple, tú la guardas como un archivo. Y ese archivo va a llegar el día, esta semana, probablemente lunes o martes, que 14.7 ya no se va a encontrar con color verde. 14.7 va a pasar a tener color rojo. Eso quiere decir que Apple ya no va a autorizar tenerla, poder estarla instalando. ¿Cuál es la gracia de los SHSH finalmente? Que si tú estás en 14.4, bueno, hoy día no tienes jailbreak, pero el día que salga el jailbreak, y si tú guardaste los SHSH de cualquiera de estas versiones que están con color rojo, tú luego la vas a poder estar instalando. Aunque estén con color rojo, dice, pero ¿cómo la voy a instalar si Apple ya no permite, no la está firmando? Apple ya no la autoriza. Pero tú bajaste la autorización, tú bajaste el archivo, tú tienes guardada la autorización. Por eso tienen ese valor, que luego yo con ese permiso que me otorgó Apple cuando se firmaba, yo lo puedo guardar y lo puedo utilizar. Y esa es la gracia de los SHSH, poder instalar versiones de iOS cuando Apple ya no lo autoriza. Y los SHSH, bueno, se ocupan con una herramienta que se llama Future Restore. El mismo nombre lo dice, Future de futuro, Restore de restauración, la restauración del futuro, la restauración futurística, y vale absolutamente la pena. Por eso yo le decía que me quedé en iOS 13.5 y pude subir a 14.3 cuando Apple ya no autorizaba 14.3, pero como yo había guardado la autorización de 14.3, lo pude hacer. Eso es lo que yo estoy haciendo con todos mis dispositivos. Ya estoy esperando la versión de iOS en la que me encuentro ahora y en cada uno de ellos tengo guardados los SHSH y los tutoriales están allí en la descripción. Los tengo guardados allí, están más encima cuando tú los guardas, se guardan en una nube que no tienes que crearte cuenta, no hay que loguearte y no tienes que pagar, o sea, lo hacen todo por ti. Hay personas que dijeron que van a poner de su propio dinero y tiempo para alojar tus archivos de manera gratuita y hasta ahora de manera indefinida y van a estar permanentemente allí guardados.
Y hablamos de dos páginas, una es TS Saver y la otra es shsh.host. De hecho, yo lo tengo guardado los dos lados. ¿Y cómo hacerlo los dos lados? ¿Cómo hacerlo con y sin computador? ¿Cómo hacerlo con y sin jailbreak? Están los tutoriales en la descripción. Algunas personas decían, pero cuando yo los guardo pierdo la información. No es nada de perder la información. Lo único que se necesita es sacar los valores de tu dispositivo, sacar una serie, por llamarlo de una forma, unos dígitos. Y esos números tú los necesitas y luego los colocas en estas páginas web y listo, te los va a guardar. Luego esos números tú los guardas en un blog de notas, en un correo electrónico y cada vez que los necesites los puedes estar utilizando. Esos números los tienes que sacar una vez y ya estás libre de todo el resto. Así que la invitación es que ustedes lo pueden hacer, se animen a estarlo realizando y créanme que vale absolutamente la pena. Se siente fabuloso ocupar Future Restore. Y luego, por más que algunas personas hoy día se sientan mal porque están en 14.4 y a lo mejor va a venir un jailbreak hasta 14.7, tantas versiones están arriba, pero como punto 7 al día de hoy en el cual se está haciendo esta transmisión está con color verde, guarda entonces los SHSH. Puedes guardar esa firma, esa autorización para luego instalarla cuando Apple no te permita estarlo realizando. Y cuando lo hagas, créeme que se lo vas a recomendar a todo el mundo. Es como que ocurre un cambio en tu ser, es como que algo pasa en tu vida tan grande que tú dices, wow, esto es fantástico. Todo el mundo tiene que saberlo. Entonces, por eso dije, tengo que tener el tutorial también yo, todo el mundo también tiene que saberlo desde mi boca, todos tienen que saberlo, ahí está, y la idea es que se pueda correr la voz, propagar y que todos se puedan informar y estar al tanto de que hay algo tan grande que se puede hacer, y ojo, gracias al jailbreak, porque sin el jailbreak no puedes usar los SHSH, ¿de acuerdo? Tienes que tener jailbreak y SHSH. Luego viene una tercera condición que por lo general Apple no la cambia casi nunca, bueno, la cambia probablemente una vez al año, pero las dos principales son SHSH y, ¿cómo se llama la otra? El jailbreak, tan importante. ¿Cómo se llama la otra? Olvidándome de aquello. ¿Ya? Así que, esto de que Apple va a dejar de firmar 14.7, esto tendría que ocurrir la próxima semana. Estaría sucediendo o el lunes o martes, uno de esos dos días. Si Apple lo deja, no sé, más días, bueno, tienes más días para estarlo haciendo. Aprovecha, aprovecha. ¿De acuerdo? Inténtalo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? 3 minutos, 5 minutos te tomará. Dice, ah, pero profe, los tutoriales toman más tiempo. Sí, porque los tutoriales te muestro cómo hacerlo con y sin computador. Entonces, me explico todo el proceso con computador, todo el proceso sin computador, todo el proceso con jailbreak y todo el proceso sin jailbreak. Entonces, por eso el tutorial se hace largo. Prefiero hacerlo de esa manera que hacer uno con computador, otro sin computador, otro que... Imagínate, lunes, video del lunes con computador, video del martes sin computador, video del miércoles con jailbreak, video del jueves. La gente se aburre. Entonces diré todo en uno nada más para que lo puedan tener allí y lo puedan realizar. ¿Ya? Así que vamos ahora a estar mostrando el chat. Uf, están quedando solamente 7 minutos. Mm, ¿Qué es lo que dice acá Fernando? En mi punto de vista, todo sobre los SHSH lo aprendí en el canal de Charlatán y además es super pro con Future Restore. Absolutamente de acuerdo, también lo aprendí con él. ¿Qué es lo que dice acá Moque? No era Moque, lo siento. Like por tan buena información de los SHSH, yo no lo sabía, aunque lo había escuchado antes. Bueno, fix el usuario. Si les gustó todo lo que fue esta explicación, vayan por favor allí a darle un like, a estarlo compartiendo. Tenemos el perfil prohibido como última opción. Así es, Lenan. Gracias, Lenan. Buen dato. Hoy día el perfil prohibido sigue funcionando y creo que te está llevando hasta iOS, si no me equivoco, creo que es 14.4.1. ¿De acuerdo? El PP, así le vamos a poner, el perfil prohibido. Pero el perfil prohibido solo se puede usar con jailbreak y solo se puede usar para subir de iOS. Es decir, que si tú estás en cualquiera de estas, no. Tienes que estar en una inferior a 14.4.1, es decir, desde 14.4 para abajo se podría ocupar. ¿Ya? Así que buen dato ahí del perfil. ¿Qué pasa si mi iPhone está en 14.7.1 beta? Baja a 14.7. Acá lo puse, si estás en 14.7.1 o en 14, perdón, o en la beta de iOS 15, tienes que estar bajando sí o sí a 14.7. La captura de pantalla, sí, Iberton. Sí, Mo, que no hay ningún problema. Sí, Fernando, ya va, se me pasó. Ya, vámonos con la captura de pantalla, chiquillos, y vamos con ese me gusta. Déjeme. De hecho, este sector, el otro día mi esposa me dijo, cuando tú haces clases
¿te paras ahí en la pared? Y le dije, sí, sí, me paro en esa pared. Me dijo, está toda sucia tu pared ahí. Y dije, mira, a esta mancha le vamos a llamar la captura de pantalla. Porque cuando hacemos la captura de pantalla, es como lo de, no sé, pues, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer clases, no necesariamente hay que ser profesor para dar una clase, eh, pero uno como que se para en un lugar de la pared, y acá estoy apoyado en la pared y la he ensuciado, ¿cuántos? Más de 70 semanas consecutivas, aquí estamos, así que vámonos con la captura, así que, espérate, un teléfono en la mano, vámonos con el iPod, mostremos el iPod, esta es mi joyita, y luego se viene el iPhone 1, ¡uy, qué emoción tener ese teléfono! Un nuevo bebé en la colección, así que así, ahí está la captura de pantalla. Captura de pantalla, captura de pantalla, captura. Ya está. Si estás viendo la repetición, también toma la captura. Ya, uno hace estas locuras por usted. Ya, chiquillos, lo que tienen que hacer con la captura de pantalla, ustedes saben, ¿o no? Yo creo que sí. Hashtag en vivo con el profe. Hashtag en vivo con el profe. Suben la captura de pantalla en Twitter, me etiquetan, colocan la foto, le vamos dando like y retweet. Eh, nos están quedando 4 minutos. Dice Cero, ¿a alguien le sirve guardar los SH en la página de SH Host? Solo me sirve la de Conan. Sí sirve. De hecho, en los tutoriales que tengo cómo guardar los SH, cómo revisarlos si están correctos y luego cómo recuperarlos cuando los necesites. ¿Ya, profe, crees que en agosto vendrá un nuevo jailbreak teniendo en cuenta lo que viene de iOS 15 de septiembre? Puede ser, capo. Lo que ocurre es que Saar Amar, que es el desarrollador que encontró o que liberó parte de lo que es el inicio del POC o la introducción del webcont que es compatible con todo eso, dijo que a finales de septiembre va a estar trabajando en aquello. Si dejamos que solamente él lo haga, habría que esperar a finales de septiembre para que lo tenga el exploit completo y lo libere. Probablemente tendríamos un jailbreak en septiembre. Así que esa sería una forma. O si es que alguien, Pon2Own, el líder de Uncover, por ejemplo, se comunica con él y dice, oye, ¿tienes más información? ¿Me lo mandas para poder trabajar? Podríamos tenerlo antes. ¿De acuerdo? Así que eso es lo importante de aquello. Lo intenté en mis dos computadores diferentes. Me faltó leer un mensaje antes, parece. Santiago, bye, profe, buen directo. Gracias, Santiago, por estar acá. Gracias, en verdad. Profe, buenas tardes. Le pregunto, ¿el perfil prohibido funciona en el 12 Pro Max? No, Mrs. Scobie, no. Ese fue el último detalle que me faltó. En los A14 no funciona. ¿Por qué? Es una larga historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. No lo hace. No logré la captura. Bueno, Pixel. Va otra captura solo para Pixel. Vamos a buscar otro dispositivo. A ver, ¿cuál lo tengo acá? Mi iPhone 4. Mira, tengo el 3G. ¿Y el 4 dónde está? Aquí está el 4. Acá está 3G, también tiene ahí su curva. Y ahí está el 4, vidrio. ¡Oh! Hermoso. Ahí. Vamos con otra captura. Ah, espérate que se vean las manzanas ahí con el brillo. ¡Ah! Captura de pantalla. Ya Pixel la tomaste. Ya Pixel la hice solo por ti. Vamos que se puede. No tomaba nada, no demoraba nada. Ya. Ok, ¿qué pasa? Profe, tweet para hackear juegos se llama Visa y Mastercard. Profe, un saludo, profe, tengo un Mac procesador M1, no consigo hacer funcionar Checkra1. ¿Alguna solución? Tiene que ser la última versión, es la última versión, la 0.12.4 de Checkra1 la que es compatible con los M1. Ya, profe, tengo que ya, eh, necesito agua, mi garganta lo necesita. Profe, ya casi saldrá el iPhone 13 y tengo más de 6 meses en 14.4, lo siento mucho. En una 12, cuando salga el 13, cambiaré el dispositivo. Quiere decir que perdí todo este tiempo. Disfrutar el jailbreak. Sí, pero perdiste el tiempo, no sería, yo creo, la expresión más correcta. No, no hubo jailbreak por cosas de la vida, ¿ya? Por eso, ahora, no sé cómo llegaste a 14.4. Si es que era la primera vez que tenías un dispositivo, o era un dispositivo nuevo, o actualizaste por otra razón. Así que
Por eso es importante siempre quedarse en la versión más baja. Y así que no te sientas tan mal. Profe, ¿cuándo volverás a hacer sorteo de nuevos tweaks? Tengo, ¿cuántos tweaks? Oh, ni te imaginas. Si estoy haciendo esperar, saludos también, Fernando, tu familia igual. Si estoy haciendo esperar, como estas 10 compañías, ni te imaginas los desarrolladores, tengo mucha gente ahí metido, pero se vienen nuevos tweaks, no hay problema. Ya tengo un iPad 2 antiguo, ¿es posible hacer el downgrade? Sí, se puede hacer a los antiguos, se puede estar bajando, hay herramientas que van saliendo muy buenas. Perdón, ya sé lo que pasa, es lo que están preguntando. Central TV Iquique, aja de Iquique. No funciona descargar los blogs de TSC y ver qué hacer. No funciona guardarlos todos como un zip. Ese problema tiene el servidor por ahora. Pero si tú entras uno por uno y los quieres descargar, pero ¿cómo voy a dejar uno por uno? Pero que tendrías que estar descargando el que necesites, no hay que estarlos bajando todos. O sea, yo bajaría por último el de 14.7, el de 14 y todos estos, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, pues son más con los 4.1 y 4.2, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajar 7 archivos también, 7 clics, tampoco es tanto. O sea, hay que bajarlo 1 a 1, solamente está dañado la otra opción. Saludos, profe, estamos de regreso, los envío excelente. Hey, Carmen, gracias por estar acá, que me estamos despidiendo, Carmen, lo siento, me tengo que ir. Profe, amo el Yelber, lo que me gusta es hackear juegos. Una de las cosas que se puede hacer con Jailbreak. Profe, tengo 11, 14.6. ¿Cuáles son los SH los de tu dispositivo? Mira por favor el tutorial allí en la descripción. Me pasan el link para bajar de 14.7. Está en la descripción, Ángel Sebastián. Está abajo cuando ves la descripción de este video y sale cómo bajar. Ya, ahora sí me despido, chiquillos, que estén todos muy bien. Una linda tarde tengo que salir ahora, tengo una actividad de la iglesia, así que los dejo hasta acá. Un abrazo grande para todos, los quiero mucho, gracias por todo su apoyo. Central TV Iquique, si algún día voy a ir a Iquique, atento ahí nada más. Así que nos vemos, sería todo por esta ocasión. Atento al podcast de mañana, sorteo de Amazing, de iPhone Unlocker. Vayan, por favor, quiero que te ganes tú esos sorteos para ti. Quiero que se lo ganen los fieles. Gracias por el excelente encuentro. Vean los videos y apoyen en las redes. Así es, Ale. Gracias por todo. Ya pues, chiquillos, los dejo entonces. Que estén muy bien. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Bye, bye.